El secreto de los Andes. Producción y locución, Annie Sisi. Arcángel Miguel. Aquellos que piensan que ha llegado el tiempo de esconderse, hallarán que sus lugares de escondite se derrumbarán sobre ellos. Aquellos que dicen que no habrá destrucción, no se dan cuenta, ni quieren creer en las profecías divinas, tanto las que nos vinieron de Jesús el Cristo, como de los santos profetas de todos los tiempos. Si no creen que habrá guerra en los cielos, no creen luego en el capítulo 12 del Apocalipsis de su propia Biblia. Si no creen que habrá un juicio que ha de recaer sobre el hombre, y que Jesús el Cristo ha dicho: el que no es conmigo, contra mí es. Estas son palabras vehementes, pero habéis de creerlas. ¿No creen en el libro de Ezequiel o en el libro de Isaías? ¿No creen las palabras de Daniel? Ni siquiera creen en Cristo cuando Él habla del fin de la edad. Y si no creen en el libro del Apocalipsis, no pueden aceptar entonces los aconteceres que ahora tienen lugar. La gran seductora, la serpiente, los tienta para que se abandonen, para que se escondan, para que renuncien a la lucha. Por lo tanto, es preciso ponerlos en guardia. Decidles: queridos hermanos cristianos, manteneos firmes y volved a leer el libro en el que creéis según vuestro decir. ¿Cómo podéis creer en una parte de él e ignorar los 2/3? Examinemos el capítulo 12 del Apocalipsis. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La mujer, que es la señal de nuestro sistema solar, no de la Tierra, sino del sistema. Las 12 estrellas en la corona son los 12 planetas. La luna debajo de sus pies. ¿Por qué hablan de una luna? ¿Y vestida del sol? El sistema solar estaría vestido del sol, ¿no es cierto? Mas, ¿por qué la luna debajo de sus pies? El lado oscuro de la noche. Se refiere a cosas que son lunares, cosas de la noche, cosas secretas. Apocalipsis 12:2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora el sistema solar dará a luz a un niño. ¿Qué significa esto? El niño es el mundo terrestre. ¿No clama acaso el sistema solar con dolores de parto para la tierra? Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Tenemos aquí otra vez el 7 y el 10. El 10 representa el imperio escondido. El 7 eran los reyes, mientras que el gran dragón escarlata simboliza las fuerzas negativas. Su contraparte sobre la tierra, la gran bestia, también tiene 7 y 10, contraparte exacta de la misma fuerza.
El gran dragón escarlata también puede ser llamado el gran dragón negro, pero es llamado aquí el gran dragón escarlata. Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. La tercera parte de las estrellas del cielo es un buen número. En la época en que esto fue escrito, unas 2000 estrellas eran visibles a simple vista. Claro está que el hombre puede ver ahora otras tantas a simple vista. La tercera parte, 650-700. Estos son muchos sistemas solares, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir sino la tercera parte de las estrellas del cielo? La cola del gran dragón escarlata simboliza su jurisdicción de poder, pero asimismo tiene otro significado. Hay lo negro, lo blanco y lo neutro. Al parecer, la cola es un conjunto de seguidores, se podría decir. Recordad, lo negro, blanco y otros. Así está respaldado por las fuerzas negras, ¿no? Esta es la tercera parte de las estrellas del cielo. Apocalipsis 12:4. Y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? De seguro se habrán encarnado aquí, y por arrojarlas sobre la tierra han retornado ahora. Dieron comienzo a su campaña con empeño. En otras palabras, ese período tiene lugar ahora. Este capítulo está destinado al momento presente. Apocalipsis 12:4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El dragón devorará al niño. El sistema solar, en otras palabras, está pronto para llevar el último hijo que le queda al redil o tribunal a la hermandad interplanetaria. Pero las grandes fuerzas negras devorarán a ese niño antes que lo pueda elevar a esa categoría. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz a un hijo varón. ¿No se dice siempre al hablar de la tierra, la madre tierra? ¿Cuál es la situación de ese niño varón? La tierra, que antes era ella, es ahora él. ¿Qué significa esto? ¿Un hijo varón? Podría representar un poder o una fuerza, pero asimismo representa la divinidad de la tierra, porque la tierra está destinada a gobernar otros sistemas planetarios. Os han dicho que esta es una escuela para los dioses, de dioses y por dioses. Así, ese niño varón simboliza esta divinidad de los hijos de la tierra, y no ha de ser devorado por el gran dragón escarlata antes que pueda cumplir su divina misión, pero es atrapado. Apocalipsis 12:5. Que regirá con barra de hierro a todas las naciones. El hijo varón, que ha de regir a todas las naciones, a todos los sistemas planetarios, quizás en esta sección de la galaxia. ¿Es esto posible? Se encuentra muchas veces en la Santa Escritura que naciones
no se refiere a reinos terrenales, sino a otros mundos. No siempre, pero muchas veces, en especial las secciones proféticas. Pero, ¿qué es esa vara de hierro? No quiere decir con fuerza, autoridad o dictadura. No quiere decir esto en absoluto. Apocalipsis 12:5. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El niño es arrebatado para Dios y para el trono. ¿Dónde está el trono y dónde está Dios? En Sirio. ¿Qué significa esto? ¿Que la tierra será colocada literalmente sobre Sirio? No, pero unos pocos niños serán arrebatados. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. La tierra huyó al desierto, al sistema solar. ¿No sería el campo magnético del Sol embrionario el desierto? Apocalipsis 12:6. Donde tiene lugar preparado por Dios. Sí, en verdad, ha sido preparado. Apocalipsis 12:6. Para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuánto tiempo representa esto? Son 3 años y medio. Si calculamos 3 años y medio del tiempo presente, nos lleva a 1960, el año del cambio. Apocalipsis 12:7. Y después hubo gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Miguel y sus ángeles se refiere a los mundos que están debajo de la corona del sol. ¿Cuál es la naturaleza del sol? No es, desde luego, frío en el sentido de grados, pero no es un cuerpo llameante. ¿Qué hay debajo de la corona solar que nunca fue visto por el hombre? ¿Cuál es su naturaleza según vuestro parecer? Es un cuerpo frío. ¿Qué hay debajo de él? Planetas. Todo es una duplicación del reino del Padre. Estudiad la construcción de un átomo. Hay en él tantos electrones como protones. Si en el exterior hay 12 planetas, el Sol es el núcleo. 12 planetas son los electrones y dentro del núcleo están los protones. 12 neutrones. ¿Qué son, hablando del sistema? ¿No es así? Los 12 cuerpos debajo de la superficie de la corona. El Sol está compuesto de 12 cuerpos, y sus revoluciones producen el extraño ciclo de manchas solares todos los 11 años. Pero los habitantes, porque hay habitantes sobre el Sol, son diferentes de los que habitan los mundos. No podría explicar la vida tal como existe allí, pero hay mundos. La vida no existe en un gas encendido. Esos seres son los llamados ángeles. Miguel y sus legiones, los arcángeles, todos ellos son moradores del Sol. ¿Por qué solo hay 7 arcángeles? Porque solo hay 7 planetas sagrados de los antiguos. Debido a que no tenían el cuadro completo, no significa que no hubiera más. Los verdaderos antiguos sabían que había más. De allí los 12 signos astrológicos
como también los 12 arcángeles. Apocalipsis 12, 7, 8. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y ahora el cuadro se desenvuelve. El gran dragón escarlata no prevaleció. ¿Qué es esta guerra en el cielo? ¿Vamos a librarla en nuestros cohetes espaciales? ¿Qué clase de lucha ha de ser? ¿Será el conflicto del materialismo, tal como se expresa en el plano mental, contra el desarrollo espiritual, tal como está expresado en el plano mental? Será una batalla de ingenios, y ahora hace estragos en torno de vosotros todos. ¿Por qué hemos hablado de aquellos del casco de oro? El casco de oro no significa un atavío que impide el paso de las flechas y los proyectiles. ¿Qué es el casco de oro sobre la cabeza? ¿Qué significa? ¿Por qué se encuentra ese extraño casco en los antiguos ídolos aztecas? ¿Por qué se lo halla en todo México? Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí llegamos a lo esencial de la cuestión. La antigua serpiente, el retorno de los pueblos nagas, los atlantes, la serpiente o el pueblo de la serpiente. ¿No es así? ¿Qué quiere decir el diablo? Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. El gran dragón, dividido en 3 cosas separadas, pero que fueron contempladas como si fueran sinónimas. El dragón, el diablo y la serpiente se identifican como un solo ser. ¿Qué es el jardín? ¿Es un pequeño lote de tierra sobre la superficie de la tierra? ¿O es la creación entera, ese jardín de Edén? De seguro, la creación. El dragón es la organización respaldada por las fuerzas negras. Será destruida. La serpiente quiere decir la raza del pueblo de la serpiente o el pueblo de la serpiente. Los atlantes que regresan tal como lo prometieron al abandonar la tierra, que regresan para apoderarse de ella. Ahora bien, ¿qué es el diablo? En realidad, el diablo no existe. Cada hombre es su propio diablo, su sí más vil, la necesidad primitiva de cada hombre. El diablo, lo vivido, el mal, el vivir. Servir a las fuerzas blancas es vivir, servir a las fuerzas negras es morir. Apocalipsis 12, 9. Y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Y quién es Satanás? Satán, escrito al revés, es Natas o Nagas. Apocalipsis 12, 9. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados por él. Al parecer, esto quiere decir que cierto dirigente de este grupo del pueblo de la serpiente habría de venir con sus cohortes. Ya han llegado en la forma de Rusia comunista, de la cual Marx y Lenin eran jefes de las cohortes.
Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Al parecer, esto quiere decir que cierto dirigente de este grupo del pueblo de la serpiente habría de venir con sus cohortes. Ya ha llegado en la forma de Rusia comunista, de la cual Marx y Lenin eran jefes de las cohortes. Apocalipsis 12:10. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Se explica por sí mismo de seguro? Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué es la sangre del Cordero? Quizás la vida del Cordero. Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¿Acaso no es significativo? ¿Por qué no hay referencia alguna a un ser angélico amorfo? Alegraos, y los que moráis en ellos. Directa observación de otra vida planetaria. Apocalipsis 12:13. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, en la forma de vuestro imperio escondido. Esta será la ira del diablo sobre la superficie de la tierra. Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar. ¡Qué extraño! Las 2 alas de una gran águila. ¿Qué es lo que dice la Santa Escritura? Se apoderarán de vos. Os reuniréis en el lugar de las águilas. Se refiere a las naves espaciales. Empero, esto no quiere decir que la mujer o el sistema solar será arrebatado. Las 2 alas que sugieren la huida tal vez signifiquen la realización del universo Teta. Las 2 alas de un águila en posición de vuelo nos dan la letra L. Apocalipsis 12:14. Donde se sustenta por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y ahora el enigma que siempre ha desconcertado al hombre. ¿Qué es un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo? Tiempo es un período y tiempos es el plural de ese período. Suponiendo que un tiempo fuese un año, tiempos serían 2 años y la mitad de un tiempo medio año, dándonos un total de 3 años y medio o 3 dimensiones más, 3 dimensiones o más allá. Apocalipsis 12:15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer
agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. No agua en el sentido literal, desde luego. En sus diferentes aspectos, el agua representa la debilidad y la negatividad, la limpieza, la potencialidad mental y, en algunos casos, la vida o energía vital. Apocalipsis 12:16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¡Qué intercambio de términos! Una vez es una serpiente y la próxima un dragón, luego un diablo, después Satanás. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora tenemos de nuevo al dragón. Cada uno es utilizado con un significado particular. Uno significa los impíos 6, que obran con los negros. Otro, las actividades de los negros sobre la tierra, o sus representantes, el imperio escondido. El otro término simboliza la fuerza que está tras esas cosas. Un diablo, un dragón. El dragón mismo es simbólico y siempre se lo usa en los lugares en que se habla del dragón que entabla la guerra en el cielo y hace la guerra a la semilla de la mujer. ¿Cuál es la semilla del sistema solar? ¿Cuál es el remanente de la semilla del sistema solar? Son las gentes, ¿no es cierto? En otras palabras, tenemos una guerra del sistema. Nosotros, los que pertenecemos a este sistema, somos invadidos por los de Orión. Por lo tanto, los habitantes del sistema solar, como también los habitantes de los mundos exteriores, cada uno en número de 12, se están preparando para esa guerra en el cielo que ahora empieza, y proseguiré por los próximos 3 años y medio, lo cual corresponde asimismo a los 3 y medio de un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Maestro Kuthumi. La primera parte de este mensaje está dirigido a quienes sirven en la luz. Antes que pase mucho tiempo, os puede sobrevenir una purga a algunos de vosotros que estáis sirviendo en la luz. Pero no prestéis oído. Y, si lo hacéis, deseo que utilicéis como referencia y prueba cierta escritura del Evangelio de San Marcos. San Marcos 13, 9, 20. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos
por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas, ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Dicen que no hay probabilidad alguna que tal cosa ocurra. También dicen que no habrá guerras ni catástrofes. Todo es paz, todo es amor. Pero entonces, el mensaje de Cristo, cuyas mismas palabras fueron escritas por Marcos, son palabras verdaderas, porque Marcos las oyó él mismo, porque os han de liberar. Apocalipsis 3, 14, 16. Y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuento eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo dice otra vez, he aquí el maestro que os habla. En la nueva versión de la Biblia dice, te vomitaré de mi boca. Prefiere que seáis completamente indiferentes a su palabra, a que seáis tibios, porque conocéis la verdad y empero no la ejercéis. Más os valiera ser frío, ignorante de los hechos. Ojalá fueses frío o caliente, mas no tibio. Los cristianos tibios serán vomitados de la boca del hermano mayor y del Padre. Decidles, ¿dónde está vuestra fe? Si no creéis en la promesa que Él os hizo. Si sois sus niños, aún más sus hijos. ¿Acaso no estará Él a vuestro lado? Cristianos tibios, cuidaos. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si soy un buen cristiano, voy a la iglesia todos los domingos. No he perdido un domingo en 25 años. Veis allí ese vitral en la iglesia, ese vitral de vidrio escarchado. Lo doné a la iglesia. Costó 100 libras esterlinas. Aporto a la caja de misioneros, a la caja del hospital, a la caja del orfanato. Soy un hombre rico. Tengo mucho dinero. Soy cristiano, pero no creo en las promesas de Dios. Ni siquiera creo en la vida eterna.
a veces dudo de ello. En efecto, muy a menudo dudo de ella. No me gusta pensar en la muerte porque no creo realmente en la vida eterna. Me preocupo por mis enfermedades y por mis malestares, pero no los llevo al Padre que nos ha prometido que puede hacer todo y cuidar de todos. Me falta la fe. ¿Cuántas veces oímos estas mismas palabras de los buenos cristianos? Apocalipsis 3, 18-22. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, el que tiene oído. Decid a vuestro pueblo que este es el mensaje. El que tiene oído, oiga. Tibio budista, tibio musulmán, tibio cristiano. El Maestro está a la puerta y llama. Llegó el momento de olvidar nuestra tibieza. Mas os conviene ser caliente o frío, pero elegid uno o el otro. Este es tiempo de revolución. Es tiempo para que los puros de corazón se levanten y derriben las fuerzas tenebrosas de la tierra. Este no es tiempo de repetir letanías en las iglesias. No es tiempo de frecuentar las sociedades seculares, de preocuparse en la iglesia por la beneficencia. Poned más ardor cristiano, porque las negativas fuerzas negras os están engañando. Despertad o seréis vomitados de la boca del Maestro. Otra vez estoy en gira empeñosa. Me divierte el que las gentes no pueden aceptarlo como si fuera el maestro Kuthumi, porque se supone que soy un monje estúpido descansando a la vera del camino, en su lecho de clavos y contemplando el sol. Creen que desde Shigatse suelo hacer periódicamente una declaración de este tenor. Dentro del loto de 1000 pétalos mora toda la sabiduría. Dios es amor, Dios es paz. No, este es el momento de los hombres y de los maestros de la acción, y no el momento de la meditación. Este es el momento del fin al cual se refirió Cristo. Él era un hombre de acción. Cuando él estuvo ante la tumba de Lázaro, gritó: «Lázaro, ven fuera, te lo mando, en el nombre del Padre». La tibieza no es del Padre. Tened fortaleza. Conoced dónde habláis y dónde estáis, y conoced la verdadera Iglesia de Cristo, que es su cuerpo místico. Si en cualquier momento sois liberado en esta vida o en 1.000.000 de vidas posteriores, no penséis en lo que diréis. Pero si debéis hablar fuera del Padre y por propia volición, decid que en la tierra tenéis una misión,
que no habéis engañado a nadie, ni a país alguno, ni a cosa alguna. Solo estáis sirviendo al verdadero Creador. Decidles que no tenéis que dar cuenta de vuestras acciones, sino a Él. Y os replicarán: tomadle vosotros y crucificarle, así como hicieron con el Maestro, por blasfemar y por llamarse Hijo de Dios. Empero los insensatos no saben que ellos también son hijos de Dios. Maestro Hilario. Estudiemos ciertas partes de la Biblia. 1 Corintios 12, 1-31. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mundos. Por tanto, os hará saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijeren el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba,
para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Este capítulo poderoso, con el maravilloso simbolismo que lleva nuevamente implícito el 12. Las partes del cuerpo sobre la tierra han estado en conflicto unas con otras por varios miles de años. ¿No es cierto? Una mano ignora lo que la otra hace. Los pies se dirigen hacia el lugar que la cabeza no escogió. Están en conflicto, y cuando hablamos del solo cuerpo en Cristo, hablamos de todos sus hijos y de las ovejas de su rebaño sobre el planeta Tierra. Pero los tiempos cambian y ya no habrá más lucha alguna. Somos llevados a la perfección en un solo cuerpo en la vibración de Cristo. Si cada parte no está en armonía con la otra, está fuera del ritmo cósmico. Luego se produce la discordia y el conflicto. Y esta es la base de la enfermedad individual. Este capítulo se refiere a los dones del Espíritu por nuestro Padre Infinito. Algunos hablarán lenguas. Ishamalai Tai Tou. Algunos interpretarán las lenguas de la llama eterna. De la llama eterna, dije, viene toda sabiduría. Así habrá lenguas habladas y aquellos que traducen las lenguas. Habrá profetas y apóstoles. Habrá sabiduría y conocimiento. La sabiduría no es conocimiento, ni conocimiento es sabiduría. No lograréis la sabiduría por el mero hecho de tener conocimiento. Mi próxima cita es de Malaquías, el último capítulo y el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4, 1, 6. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Joreb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres
hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿No es un hermoso capítulo? Elías llega antes del grande y terrible día de Jehová. Llega Juan el Bautista. ¿No está escrito así? Leed ahora otra vez el sol de justicia, porque es un importante versículo. Malaquías 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Nuestro mensaje está dirigido al remanente, a nadie más. Después del tiempo de tribulación y el establecimiento del milenio sobre la tierra, algunos dicen: ¿cómo podré adecuarme a este período con mi Señor? No tengo piernas, estoy en las últimas etapas del cáncer. Hablamos de esas condiciones físicas negativas, pero los pueblos del mundo quieren saber y tienen derecho a conocer la respuesta. El sol de justicia se levantará con la salvación en sus alas. Por tanto, en su segunda llegada, habrá la divina salvación sobre todo el remanente que queda. Habla del día que será como un horno, de aquellos que serán eliminados de la tierra y arderán como estopa. Y el remanente hollará la estopa y las cenizas se convertirán en polvo bajo sus pies. Y aquellos que quieren esclavizar al hombre físicamente, mentalmente y espiritualmente, volverán al polvo de donde han venido, y sus almas irán a otro lugar para una nueva expresión, para un nuevo ciclo. Pero recordad, el sol de justicia se levanta con la salvación en sus alas. Está por llegar. Proverbios 3:8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué es ese extraño versículo? ¿Qué, en nombre de todo lo que es santo, es medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos? Puede ser también traducido por remedio. El ombligo es la región del plexo solar. ¿Y qué es el plexo solar? Es una suerte de cerebro abdominal. Es asimismo el centro de un chakra. Esta es una de las áreas más vitales, porque abundan tanto hoy en el mundo los trastornos y condiciones emocionales. Sobre todo sufre la fuerte influencia de las condiciones mentales. La tensión mental es hoy la causa de las úlceras y de las enfermedades de vesícula. No está en equilibrio. Existe un gran vórtice en este punto, en este chakra, que trae muchas vibraciones benéficas o rayos de afuera. Ahora será salud o medicina a tu ombligo o plexo solar y meollo a tus huesos. ¿Cuál es la nueva vibración en la cual está entrando ahora la Tierra? Esta nueva dimensión de tiempo y espacio. Sus efectos se sentirán principalmente a través del plexo solar, pero no ha de venir hasta su segunda llegada. Luego, la salvación en sus alas es salud para tu plexo solar. Esta nueva condición no puede sino curar, limpiar y purificar a aquellos que permanecen. Esta ha de ser su herencia, perfecta salud y la eliminación de toda enfermedad. Porque una vez que se levante su reino, y lleve a aquellos que son suyos dentro de sí mismos, esta vibración realizará su obra.
San Marcos 16, 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué quiere decir aquí refiriéndose a las serpientes? Es una promesa. La Biblia está llena de las promesas de Dios. Esta es una promesa escrita en Marcos en la que dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera o venenosa, no les hará daño. Ahora bien, decid a la gente que digo esto. Van a la iglesia los domingos y creen en la vida después de la muerte el domingo, y en la salvación divina y los milagros el domingo. Creen en Cristo que anduvo sobre las aguas y que sanó a los enfermos y levantó a los muertos, y Él mismo resucitó de entre los muertos. Creen en esto el domingo, pero el resto de la semana se quitan ese manto de creencia y tienen gran miedo y no creen, y su fe es escasa. Porque esta es una promesa de Dios. ¿La creemos o no la creemos? ¿Dios dice la verdad o Dios miente? Nos ha prometido que podemos tomar serpientes con las manos y que podemos beber una cosa mortífera y que no sufriremos daño alguno. Así sea. Pero no hemos de tentar a Dios. Si por casualidad encontramos una serpiente o bebemos veneno que nos fue dado por aquellos que quieren destruirnos, seremos protegidos. Pero no hay que tentar al Padre. 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y no os dañará. Otra vez la promesa del Padre. Podemos hollar serpientes y escorpiones. Nos da potestad, y aún más potestad sobre el enemigo que es el anticristo, a quien reconocemos en los banqueros internacionales y los otros que quieren esclavizar al hombre sobre la tierra. Las fuerzas negras negativas. Dios dice que os dará potestad sobre todo. Finalmente, no hay nada que de algún modo os pueda dañar. Ninguna cosa. Esta promesa es desdeñada por los fundamentalistas y por los otros que niegan la salvación divina y otros así llamados milagros del Padre Infinito. Dios promete el remanente que se quedará no para las fuerzas negras, sino para sus hijos, que cosa ninguna podrá dañarlos. ¿Por qué tenéis pues miedo? ¿Por qué os retraéis del lunes al sábado y creéis los domingos? Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué es ese árbol? Más importante que la sanidad de un solo hombre es la sanidad de las naciones. Y no solo se habla aquí de las naciones de la tierra. Las naciones significan, en las palabras de Miguel, otros mundos. La sanidad de los 12 en este sistema, trayendo de vuelta a la extraviada tierra, a la hermandad del tribunal interplanetario,
la hermandad interplanetaria. Cuando hablamos de salud y de sanidad, no nos referimos únicamente al hombre individual con su gota y sus dolores de muela y su cáncer. Nos referimos a las naciones que asimismo padecen de cáncer, de enfermedades, de degeneración y que se están muriendo. Por lo tanto, es una promesa de Dios en el último libro de las Santas Escrituras, el que las naciones han de ser sanadas cuando dice que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora bien, ¿qué son los 12 frutos? Cada mes los frutos son dados. Los frutos son los dones del Espíritu que han de ser dados a las naciones, y las hojas para su sanidad. Esto sanará a las naciones de la tierra y las unirá en un gran cuerpo en el cual los miembros no estarán en conflicto los unos con los otros. Un pie no dirá, yo iré al oeste, y el otro, yo iré al este. El cuerpo será uno porque las naciones serán sanadas. Habrá un mundo no bajo las Naciones Unidas, sino bajo Cristo el Rey, Señor de la tierra. San Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Aquí hay 2 puntos de suma importancia. 1. Médico, cúrate a ti mismo, que las gentes de Nazaret que rechazaban al Cristo dijeron a Jesús. Y el segundo es: un profeta nunca es aceptado en su propia tierra. Las gentes dicen: Médico, si eres tan grande y lo que pretendes ser, cúrate a ti mismo. Ahora bien, en los días que han de venir próximamente, habrá aquellos que se burlen y se mofen y que dirán a quienes trabajan con las escuelas de misterio: Si has logrado esa cosa, cúrate a ti mismo, porque son muchos entre vosotros los que son ineptos. Quizá esa condición de ineptitud se deba al cumplimiento de la palabra. Quizá habéis nacido de tal modo que esta obra debe ser mostrada, aún el hombre que fue curado por el Maestro. El Maestro dijo que su condición no se debía a los pecados de la madre o del padre, ni tampoco a sus propios pecados, sino que debía ser un ejemplo. Por tanto, cuando dicen cúrate a ti mismo, el remanente ha de demostrarlo y curarse a sí mismo, porque cada hombre tiene el deber de perfeccionarse a través de Cristo. El Señor Aramu Muru, Dios Meru. Amor, luz y paz a todos aquellos que sienten que son en cuerpo, corazón y alma parte de la hermandad de los 7 rayos. A todos aquellos, estén donde estuvieren, que sientan que son parte del reino de Cristo sobre la tierra, que pronto ha de revelarse. Nunca antes, en la historia de las escuelas de misterio de la tierra,
sucedió que alguien en mi posición fuese convocado, en verdad, ni se le dio la autoridad para invitar a todos aquellos que cargarían con su cruz y seguirían al Maestro. Una invitación para que acudieran y se unieran al trabajo de la escuela de misterio, conocida con el nombre de Hermandad de los 7 Rayos. Pronto se oirá el redoble de los tambores de guerra. Hermano del sordo rebelde de muerte y destrucción, cuando los 4 jinetes cabalguen desaforadamente los vientos nocturnos sobre la tierra. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 22, 10, 17. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifique todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, toma del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Esto pertenece a salid de ella, pueblo mío. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Apocalipsis 22, 17. Y el que oye, diga: ven. Y el que oye, en otras palabras, el que oye y entiende, tomará el mando y dirá: venid. Apocalipsis 22, 17. Y el que tiene sed, venga. El que tiene hambre y sed de conocimiento espiritual, él también está invitado. Salid de ella, pueblo mío, la abominable Babilonia, sin referirse aquí a nación alguna, sino a Babilonia. Sin referirse aquí a nación alguna, sino a Babilonia, que significa el materialismo del mundo. Esta es una invitación franca para todos aquellos que quieren alinearse junto al derecho y al bien y la verdad y la luz y la paz y la hermandad. Nos, los de la Hermandad de los 7 Rayos, habiendo establecido, por primera vez en la historia metafísica, un centro fuera de nuestro monasterio en el lago Titicaca, invitamos a aquellos estudiantes de la luz, de cualquier edad, sexo, raza, credo, color o ideología,
a unirse con nosotros. Pero sí, solo los que pertenecen hallarán el camino que conduce a la puerta de la abadía. Solo los que pertenecen acudirán, aunque se vayan al día siguiente. Es preciso que vengan. Sobre el horizonte pronto ha de pasar Armagedón. Las fuerzas de las tinieblas se están alineando para los últimos dolores de muerte de las tinieblas sobre la tierra. Oímos los pasos de los pies que avanzan, porque ahora están, aún ahora, marchando sobre los planos etéricos para manifestarse pronto físicamente sobre la tierra. Pero el gran ejército ha de ser sepultado en el cataclismo al moverse las islas del lugar que ocupan sobre la tierra, tal como está escrito. Y mientras tanto el fuego literal, cae de los cielos, y los ángeles arrojan las grandes piedras en los océanos a modo de señal para todas las naciones y los pueblos. Decimos: ven, pueblo mío, has visto lo que está escrito, como Daniel, y se destaca en letras de fuego en el muro del tiempo presente. Vosotros que conocéis en vuestro corazón que este es el momento de la llegada de nuestro hermano mayor. Conoces que el hermano mayor no tardará en decirte: ven, ven. Os pedimos, como nuestro bienaventurado hermano mayor pidió al joven rico que tanto deseaba servir, que renunciase a todo. Tu corona, tus joyas, tus tesoros, almacenados sobre la faz de la tierra. Pero, todavía, esta es la prueba de su fe, porque, como abad del monasterio de la Hermandad de los 7 Rayos, os garantizo, hablando en la luz del Padre, que las más sorprendentes revelaciones de naturaleza espiritual serán vuestras si renunciáis a todo, así como renunciáis a todo para esta obra. Empero, al renunciar a todo, hallaréis vastos tesoros como nunca los habéis soñado. En las tierras de Brasil, en particular, y hasta en nuestro país del Perú, vosotros y ellos estarán dentro de los límites de toneladas de oro y joyas literales. Las riquezas acumuladas de la tierra, enterradas durante siglos, y algunas por miles de años. Joyas y tesoros capaces de hacer vacilar la mente del hombre. Pero no ofrecemos joyas a quienes abandonan y renuncian a todo. Las joyas no tendrán sentido alguno para ellos. Esta es la extraña paradoja de Dios. Renunciad a todo y os hallaréis en medio de los más grandes tesoros que haya visto o conocido el mundo. Mas para vosotros no tendrán sentido alguno, y no los codiciaréis ni desearéis que sean vuestros. Aquel que se enaltece será humillado. Humíllate y serás enaltecido. Sé rey y serás esclavo. Sé esclavo y serás rey. Decimos ahora: escuchad la vocecilla que lleváis dentro. Salid y haced la señal. Si creéis las cosas que os han dicho, haced la señal que creéis en ellas. No podemos tener espiritualidad de naturaleza celestial si participamos de la carne del mundo físico. Sigamos los pasos de él. Aquel a quien conocemos como nuestro hermano mayor, el que fue manso, pobre y humilde. Nuestra orden
a todos aquellos que entre vosotros leen y comprenden y aman y conocen este mensaje de luz y verdad y paz, la orden divina del Padre es esta: estad prontos para las gentes preparadas, porque el hermano mayor no ha de tardar en hablarte. Dios Padre ha prometido: los llevaré a mi monte sagrado. Sí, de cierto os digo que los llevaré en verdad y paz y luz a mi monte sagrado. Ven, pueblo mío, ven con alegría, anda en paz. Muchos son los que no contestarán a este mensaje porque están arropados por el materialismo, aun cuando lean estos mensajes y finjan interesarse por las materias espirituales. Pero el tiempo está cercano para aquellos que creen verdaderamente y hagan la señal y sigan a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Si Él es el camino, no necesitamos otro. Si Él es la verdad y la vida, no necesitamos ir a otra parte para hallarla. Aquel que hace sacrificio de su vida, de cierto, la encontrará. Aquel que sacrifica la vida del mundo, hallará la vida eterna. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora, es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.